Hoy continuamos con la serie. ¿Cómo se llama la serie? Familias sanas y no perfectas. Y vamos a extenderlo una semana más. Vamos a extender esta bonita serie. ¿Cuántos hemos sido bendecidos y edificados con esta serie? Amén. Sé que Dios está hablando a las familias. Es un tiempo para que podamos prestar atención a ello, a lo que Dios está queriendo decir a nuestras vidas a través de un tiempo que debemos dedicar a nuestras familias, estar más atentos, ¿verdad? Estar viendo lo que todo lo que se está moviendo alrededor de. Hay una agenda actualmente que, pues, básicamente el propósito de ello es poder destruir a las familias. Si usted ve la Agenda 2030, es uno de los propósitos, es algo que vamos a estar bregando con eso, así que va a ser el Señor ayudándonos. Amén. Gloria a Dios, hoy sí estamos. Bien, vamos a entrar en la palabra del Señor y estamos en esta serie tan bonita que se llama Familias Sanas y No Perfectas. Y el versículo con el cual estamos meditando está en Josué 24:15. ¿Lo leemos, hermano? ¿Tiene su Biblia ahí? Josué 24:15. ¿Qué dice Josué 24, versículo 15? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Lo decimos juntos? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una vez más, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oramos. Señor, gracias te damos esta noche. Que este tiempo de palabra junto con mis hermanos pueda ser un tiempo de edificación, pueda ser un tiempo de exhortación, de ánimo, para que podamos, Señor, ir creyendo esta serie, Familias Sanas No Perfectas. El propósito que tú tienes para mi familia es mayor que el que yo puedo ver. El propósito que tienes para la familia de mis hermanos es mayor que el que podemos visualizar. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Inquiétanos a poder creer en nuestras familias. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Voy a pedir a mis hermanos que me ayuden ahí un poquito con las luces. Están las luces de en medio apagadas. Esta noche tenemos una entrega y la entrega de hoy se llama El Hogar de Padres Sanos. Acompáñenme por favor a Salmos capítulo 78, desde el verso 1 hasta el verso 7. El hogar de padres sanos, lo que nosotros hacemos en casa, que sean también hogares sanos, un poco lo que tiene que ver con nuestros hijos, con lo que tenemos quienes no son padres todavía, algún día van a ser padres, yo sé que sí. Falta todavía el retiro de solteros. El retiro de solteros se va a llamar La Pesca Milagrosa, así que ese todavía ya lo estamos planeando. Usted vaya animando a todos los solteros ahí que se anote, porque vamos también a ir por ello. Hoy me decía alguien, falta la palabra para los solteros. Esa la vamos a dejar, le dije, para el retiro de ellos, ¿verdad? Así que solteros vayan ahí enlistándose. La Pesca Milagrosa próximamente. Salmo 78, verso del 1 al 7 dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Verso 5: y estableció el testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuentan a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. No sé cuántos de los que estamos acá crecieron en un núcleo o en una familia cristiana. Levanten la mano quienes crecieron en una familia cristiana. Muy bien, gloria a Dios. Varios crecieron en una familia cristiana. Estaba leyendo precisamente hoy un estudio que dice que todos aquellos jóvenes, bueno, en un estado, en Ohio creo,
hicieron un estudio referente a un grupo de estudiantes dependiendo de la familia en la cual ellos provenían o ellos venían. Y se dieron cuenta que aquellos jóvenes que venían de una familia cristiana o con principios eclesiásticos o con principios de la palabra, tenían mejor comportamiento, tenían mejor rendimiento, pero lo más importante, eran más felices. ¿Por qué? Porque la mayoría de padres estaban unidos, estaban juntos. Yo les he contado que yo vengo de una familia disfuncional. Lamentablemente, cuando yo tenía 15 años, mis padres se separaron, ¿verdad?, por situaciones de la vida. Y eso creó en mí una gran inestabilidad, ¿verdad? Inestabilidad en todo sentido, porque dejé de tener supervisión. Y una de las cosas, uno de los acuerdos que yo hice cuando estaba adolescente, cuando yo me case, no quiero que mis hijos pasen por eso. Y no es que estaba sufriendo, no es de que estaba llorando, no, de hecho, para mí, en mi ignorancia o en mi inquietud, ¿verdad?, cuando mis padres se separaron, para mí fue como, qué bonito eso, porque no había quien me supervisara. Es más, ¿verdad?, hacía picardías, porque mi papá decía que mi mamá me tenía que sostener y mi mamá decía que mi papá me tenía que sostener, pero como ellos no se hablaban, yo le decía a mi mamá, mi papá no me ha dado nada. Y yo le decía lo contrario, ¿verdad?, a mi papá, mi mamá no me ha dado nada. Entonces yo agarraba dinero de los dos lados y era para hacer cosas que no debía de hacer. Pero en ese momento yo no me daba cuenta de la falta, de la importancia que requería que pues tuviera yo una familia, establecer una familia. Y yo estoy seguro que, no sé cuál es la realidad de ustedes, pero al menos yo estoy seguro que si mis padres se hubieran mantenido juntos, no es culpa de ellos, estoy en paz con ambos padres, les amo, hablamos de esto con ellos posteriormente, pero estoy seguro que si mis padres se hubieran mantenido juntos y si me hubieran dado una crianza más saludable o por lo menos un poco más responsable, tal vez, yo creo que yo me hubiera equivocado menos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque literalmente, ¿verdad?, mis padres, mi mamá, en su compromiso de querer sacarnos adelante, pues se distanció de nosotros, y lo que ella hizo fue ir a trabajar para poder sacarnos adelante, ¿verdad? Se mudó a otro país. Y mi papá, por sus ataduras y sus equivocaciones erradas de la vida, se distanció también y no tuvimos supervisión. Entonces, cuando hay padres comprometidos en casa, nuestros hijos de alguna manera les va a ir bien. Ahora, ojo con esto, terminaré también diciendo algo de esto. A veces los padres pueden hacer el mejor esfuerzo que pueden hacer como padres sanos, y de repente por alguna situación los hijos van a tomar también sus propias decisiones. Pero el estudio decía, el mayor porcentaje de jóvenes que viven con sus padres y tienen un principio bíblico son jóvenes o son niños diferentes, y yo creo eso. Amén. Yo lo decía la semana pasada, a la edad de Evan tiene 9 años, yo a la edad de Evan ya me había equivocado y ya me había contaminado con un montón de áreas en mi vida, pero ahora es diferente porque mi generación es diferente. La generación que va a venir después de Evan, ¿verdad?, va a ser diferente. ¿Por qué? Yo y mi casa serviremos a Jehová, y yo creo en eso firmemente. Entonces, hermanos, hoy vamos a hablar referente a cómo poder tener hogares sanos. Y yo sé que quizás sea el menos indicado porque no tengo el bagaje que tienen muchos de ustedes para eso, pero aunque no lo tenga, la palabra de Dios sí dice lo que debemos de hacer. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a escuchar el consejo de la palabra de Dios para que podamos tener hogares sanos, no los mejores o no los perfectos, porque aquí todos, hermanos, todos, y yo creo que hoy primero en la fila, somos imperfectos, ¿sí? Somos personas que fallamos, que batallamos, que tenemos debilidades de carácter, espirituales, emocionales, pero que Dios está haciendo la obra. ¿Alguien dice amén? Entonces, hermanos, quiero que veamos lo que el Señor va a decirnos hoy referente a ser padres
sanos. Dicen que un grupo, unos muchachos estaban hablando, unos jóvenes, ¿verdad? Y le dice uno al otro: yo veo a mi papá cómo trabaja durante todo el día, se va en la mañana, regresa en la noche, hace tantas cosas, mi mamá me atiende, me da comida y estoy preocupado, le dice el joven uno al otro. ¿Y por qué estás preocupado? Tengo miedo que esto se acabe, le dice, ¿verdad? Que deje de vivir yo esta vida tan bonita que no tengo por qué preocuparme por nada. Y realmente ese es el trabajo de los padres. Como padres, lo que tratamos de hacer es dar lo mejor a nuestros hijos. Y quiero que veamos ahora algunos principios, porque los padres sanos van a querer que nuestros hijos reciban lo mejor. Así que vamos a encontrar 4 principios. El primero de ellos es: los padres sanos, lea conmigo por favor, instruyen a sus hijos en el buen camino. Usted conoce este proverbio: instruye al niño en su camino, ¿y qué dice? Educa a tu hijo y va a ir bien. Dale modales y le va a ir bien. Prepáralo y le va a ir bien. El detalle es que en este tiempo que estamos hay muchos caminos que poder elegir. Hay muchas opciones para los padres o para los hijos. Es preocupante, y no sé si usted se ha percatado de esto, pero últimamente con el movimiento, ¿verdad?, de ideología de género, cómo se ha distorsionado y todo lo que está pasando. Yo sé que ustedes están pendientes de eso, que lo ven. Yo he visto, por ejemplo, videos de padres que se han maquillado, ¿verdad?, junto con sus hijos, y dicen: este es el camino por el cual mi hijo ha decidido andar, el camino que mi hijo debe de andar o que debe de hacer. O a veces incluso también padres que han adoptado conductas que sus hijos llevan a casa y dicen: vamos a hacer esto. Pero la palabra es clara. Pero para que nosotros podamos cumplir la palabra, debemos de conocerla y de vivirla. Dice el versículo, Proverbios 22:6. ¿Qué dice, hermano? Instruye al niño en su camino. Instruye a tu hijo en la palabra. Instruye a tu hijo, edúcalo. Y cuando éste fuera viejo, ¿qué dice? No se apartará de él. ¿Recuerdan ustedes la historia del hijo pródigo? ¿Quiénes recuerdan la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo, en algún momento de su vida, él decidió salir, irse, ir a probar, ir a hacer lo que él quería. Pero ustedes recordarán esto que narra Lucas. Cuando él estaba en un momento donde ya había malgastado, derrochado todo, dice que la palabra, la expresión es: volvió en sí. Y yo me imagino que en ese momento que volvió en sí, él empezó a decir: esto no es lo que mi papá me ha enseñado, esta no es la promesa que mi papá me había dicho, esto no es la palabra que Dios me había dicho. Hermanos, cuando instruimos a nuestros hijos, nuestro trabajo no es dirigir su vida poniéndonos en los zapatos de ellos. Nuestro trabajo es instruirlos para que ellos tomen las mejores decisiones. Y cuando ellos han tomado decisiones equivocadas o erróneas, en algún momento van a volver en sí y van a decir: esta no es la instrucción que mi papá o mi mamá me dio, y yo voy a regresar a los caminos del Señor. ¿Alguien dice amén? Porque este muchacho, dice la palabra, volvió en sí. ¿Por qué volvió en sí? No solamente es el hecho de estar en una condición como la que estaba. Yo estoy seguro que el papá había instruido en su corazón, había marcado su vida, había depositado. Y por eso yo hacía esta pregunta: ¿cuántos estuvieron en una familia cristiana? Qué bonito eso. Yo no estuve, no crecí en una familia cristiana, no crecí en un núcleo, ¿verdad?, donde se alababa a Dios, no se hacían estudios bíblicos, no, todo lo contrario. Pero lo poco que yo conocía de Dios hablaba a mi corazón en los momentos donde yo estaba lejos. Y a pesar que mis padres, yo no tengo un recuerdo de papá o mamá hablándome de la palabra de Dios, no lo tengo. Tengo otros muy bonitos, pero algo así no lo tengo. Imagínense cómo mis padres hubieran impactado mi vida si ellos me hubieran dado el consejo de la palabra de Dios. Entonces, hermanos,
Hogares sanos es padres sanos que instruyen a sus niños. ¿Y qué es instruir? La palabra instruir denota enseñar, doctrinar, comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos, doctrinas. Pero sabe más que eso. Instruir es modelar. Diga conmigo, modelar. Y no estoy hablando de una pasarela, no. Estoy hablando que mi hijo vea lo que yo hago. Que mi hijo, que lo que yo digo y lo que yo hago coincida. Hijo, por favor, no digas mentiras, no mintas. Y cuando llega Electra, decirles que no estoy. Entonces el hijo dice, mi papá me está diciendo que no mienta, pero él miente. Hijo, no digas malas palabras. Decir malas palabras es malo. Pero cuando el papá se enoja, la mamá se enoja, decimos groserías, hablamos. Y entonces el niño tiene un conflicto y dice, ¿y cómo me estás diciendo que no diga malas palabras? Pero vos las decís. Instruir es modelar. Y por eso, hermanos, es que tenemos un reto bien grande. Es un reto grande. Para mí lo es. No sé para usted. Usted que es padre, que es mamá, que es abuelo, que es tío, o que algún día va a ser padre, debe, cuando usted vea esta palabra, instruir es enseñar. Pero la mejor manera de enseñar es siendo modelos para nuestros hijos. Amén. Y hermanos, yo no sé si nosotros pudiéramos decirle a nuestros hijos, sé imitador de mí como yo soy de Cristo. No sé cuántos pudiéramos decirle a nuestros hijos, imítame a mí, mírame a mí. Porque en casa es donde más batallamos, donde nuestro carácter florece, sale, sacamos la caja de lustre. En nuestra casa hablamos en hebreo, en arameo y en griego. Y es donde nuestros hijos dicen, esto no coincide, no sé, ¿verdad? ¿Qué sucede acá? Porque nos los preguntan. Por eso, hermanos, la tarea de instruir no es una tarea fácil. Padres que queremos hogares sanos, debemos de llevarlos al camino correcto. Y el camino correcto es la palabra. Y por eso más adelante vamos a entender que instruir y tener un hogar sano también es reconocer lo que Dios está haciendo en mi vida. Porque yo puedo decirle, hijo, así como tú me ves a mí, Dios está obrando en mi vida. Dios me está cambiando. Dios está haciendo algo. ¿Alguien dice amén esta noche? Amén. Entonces el padre instruye, modela a su hijo. Principio número 2 de esta noche: hogares sanos, hogares sanos. El hogar de padres sanos. Número 2, el hogar de padres sanos no siempre coincide ¿con qué? Con los estándares del mundo. Hago esta pregunta abierta, ayúdenme por favor. Hermanos, ¿cuál es el estándar del mundo para una familia súper? ¿Cuál es? ¿Cuáles son los estándares del mundo para un hogar o una familia buenísima? ¿Me ayudan? Donde todos hacen lo que quieren, muy bien, hay libertad, se respeta la decisión de cada uno. ¿Qué más? Ayúdenme. Doy la mejor educación, ¿cierto? Eso es bueno, no es malo. Los estándares del mundo es, vamos a educar y hay que educar a nuestros hijos lo mejor que podamos. Y algunos nos esforzamos y conseguimos becas, mandamos a otros lugares, y eso es bueno, es parte de los estándares del mundo. ¿Qué más? ¿Qué más? El mundo dice, esta es una buena familia, estos son buenos padres. ¿Qué más? Dar lujos. Gracias, hermana. Pensamos, ¿verdad? Y el mundo nos dice, salió el iPhone 15 y cómprale a tu hijo el iPhone 15, porque si tú le compras a tu hijo un buen iPhone, eres un buen padre, eres una buena madre, eres una familia súper buena. No sé cuántos de ustedes vieron un video hace poco que una hija en una estación de tren o de buses le está gritando a la mamá y le está diciendo, yo quiero este iPhone. Y la mamá le dice, pero ni yo tengo ese, pero yo lo quiero. Entonces, porque posiblemente el mensaje es, dale lo mejor a tu hijo. Y si usted se lo puede dar, gloria a Dios. O sea, no hay nada contra eso. Si usted puede darlo y puede apaciguar, ¿verdad? Y controlar y medir, ¿verdad? Lo que es bueno y lo que es malo, ok. Entonces los estándares son dar a los hijos lujos. ¿Qué más? ¿Qué más?
comprarles, ¿verdad? Que no les falte nada. Eso está bien, es bueno, proveer. Pero ¿cuál es el estándar de Dios? ¿Cuál es el estándar para nosotros como cristianos? ¿Sabe, hermano? Lee usted conmigo Mateo 16, que dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganara a todo el mundo y qué? Y perdiere su alma. Hermano, podemos contextualizar y podemos aplicar este versículo. Yo estoy seguro que Dios no nos va a mandar un rayo. Pero ¿qué provecho van a tener nuestros hijos si les regalamos el mundo pero pierden su alma? ¿Qué provecho van a tener ellos? Entonces el estándar del mundo es un estándar diferente a los hijos de Dios, referente a la crianza de hijos. Y dice el versículo: ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Entonces nosotros, aunque tratemos de esforzarnos o tratemos de dar todo lo que el mundo considera que es un padre sano, no siempre es sano. Y a veces como cristianos queremos medir nuestro éxito con los estándares del mundo. A veces nos frustramos porque nuestros hijos no tienen lo que tiene otro, porque mi hijo no estudia en la escuela donde estudia el otro, porque mi hijo, ¿verdad?, no se comporta como se comporta el otro. Hermano, la tarea nuestra como padres es, lo acabamos de ver, instruir a nuestro hijo en el buen camino. El estándar de nosotros para la crianza de nuestros hijos es un estándar bíblico. No es el estándar del mundo. Entonces usted debe de dejar, y yo debo dejar de ver, ¿qué le doy a mi hijo? ¿Qué le doy? Yo les comentaba hace unos días, ¿verdad?, la discusión con Evan y Zoe. ¿Cuál es ahorita? Que queremos celular. Yo les digo: ustedes no van a ni sueñen con eso. No, ni ¿y a los cuántos años voy a tener me ayudan ahí con él? No sé qué pasó. ¿Y a los cuántos años voy a tener celular? Dice: como a los 50, le digo yo. Me dice: pero es que alguien tal tiene. Pues no, está bien, diga lo que tenga, no hay problema. Pero yo lo que estoy enfocado es en instruirlo en el buen camino. Y aún así tengo retos, aún así tengo problemas. Ahora, ¿verdad? Crystal, Evan salieron a traer a Zoe. Y luego dice Crystal, llegaron ahí medio enojados a la casa, ¿verdad? Y escuché gritos. Había como un revoltijo ahí. Y yo dije: ¿qué pasa? Le digo yo. ¿Qué, Evan? Me dice. Le presté el celular un ratito, se metió a un juego y estaba bien enojado, bien bravo, ¿verdad? Que no sé qué, y pegando contra las cosas. Ya ves, le digo, que no te podés controlar. ¡Sí me puedo controlar! No podés. No hay. Entonces, yo tengo retos para poder criar a mis hijos, pero yo no estoy preocupado en lo que el mundo ofrece. Estoy preocupado en lo que la palabra ofrece. Lo que realmente está diciendo la palabra, en lo que debemos de estar enfocados. No debemos de perder la perspectiva y pensar: ¿qué aprovechará si le doy a mi hijo el mundo? Ahora, hermanos, el problema es que muchos padres cristianos quieren lo que el mundo ofrece para sus hijos y piensan que es lo mejor para sus hijos. Y todo padre cristiano debe de concentrarse en lo que dice la palabra. Mire esto, por favor: el padre sano no siempre es exitoso para el mundo. No siempre vamos a ser un ejemplo para el mundo, porque lo vamos a privar de ciertas cosas. El padre a veces supuestamente exitoso es el que es permisivo y el que, mira lo que tú quieras. Entonces, por eso nosotros, ante el estándar, el padre sano no siempre será o va a ser un padre exitoso para el mundo, pero va a llevar a sus hijos ¿a dónde? A un futuro seguro. Y creo que quienes somos padres y quienes algún día lo serán, la preocupación va a ser esa. ¿Sabe, hermano, por qué? Una de las razones, siempre nos han preguntado a Crystal y a mí, porque como somos gringos, ¿verdad? Yo bien se me nota, hermanos. Dicen: ¿y por qué ustedes no viven en Estados Unidos? ¿Por qué ustedes no se van para Estados Unidos? Ahora, esta es una opinión muy personal, respetaré. Si usted se quiere ir a Rusia, Alemania, donde usted quiera, dele viaje, no hay problema. Pero algo muy personal, algo de familia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos evaluado que hay más riesgo de perderse,
que hay más libertades, van a haber más ofertas. Y yo quiero cuidar a mis hijos, quiero resguardar a mis hijos. A veces cuando viajo veo a mi familia, ¿verdad? Yo veo a los hijos de mis primos, veo a los hijos de alguien más, y yo solamente veo de lejos, no opino, no hablo, yo no le critico, no le digo no debes de hacer eso, solamente veo, yo digo, no es algo que yo quiero para mis hijos. No quiero que mis hijos persigan el materialismo. No quiero que mis hijos persigan el que todo lo quiero, ¿verdad? Ahí hay una facilidad de adquisición tremenda, ¿cierto o no? Y quiero esto, usted lo compra. Si quiero esto, usted lo compra. Voy para allá, usted lo hace. Aquí no tenemos esa facilidad. Y una de las muchas razones que tenemos es porque estamos pensando en el futuro de nuestros hijos. Porque estoy resguardando su corazón. Porque, por ejemplo, como cuando hemos hablado, y perdón que insista con este tema, la evolución que ha tenido Europa y Estados Unidos referente al homosexualismo y todo esto, hermanos, es crítico. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar allá y encontrarnos con eso, para mí es un choque, para mí es como, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Hace poco viajó Crystal con los niños, el año pasado creo. Y en un lugar, ¿verdad?, que supuestamente era para niños, habían hombres vestidos de mujeres. Y la pregunta de nuestros hijos es, ¿y por qué él está vestido así? ¿Y por qué él hace esto? Y entonces es una manera sutil en la cual el enemigo va a ir queriendo conquistar los corazones de nuestros hijos. Y va a querer irlo haciendo. Yo se lo he dicho a ustedes. Cuando nosotros éramos pequeños no teníamos esas mismas ofertas, llamémoslo así, esas mismas oportunidades, todo eso, ¿verdad? Y quisiera abonar un poquito más sobre ello, pero que hay algunos chiquitos, ¿verdad? Y no me voy a meter tanto a ese tema, pero sí quisiera realmente que creáramos conciencia referente a eso. Miren, las tentaciones que ustedes y yo tuvimos no son las mismas que van a tener nuestros hijos. Porque usted veía la Marimar, ¿verdad? Usted veía a María la del barrio, María Mercedes. Usted veía la usurpadora. ¡Ay, Señor! Usted veía, ¿se acuerda? Vámonos un poquito más para allá. Pedro Infante, ¿va? Pepe el Toro. ¿Cómo es? Ustedes los ricos, nosotros los pobres. Peliculaza, ¿va? Buenísimas. Pero las escenas de amor estaban siempre centradas entre un hombre y una mujer, ¿cierto o no? O sea, y aquella escena, que era una escena, ¿verdad? No quiero entrar en muchos detalles, ¿verdad? Así como potente, caballo. Solo se veía una manito, ¿verdad? O de repente la escena y pasaba las nubes, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes? Una escena donde una pareja empezaba a besarse, a salir un corazón y ¡bum!, lo opacaban y lo ponían en las nubes. Hoy las realidades ya no son esas. Entonces, cuando pensamos en el principio de tener un hogar sano, el hogar de padres sanos no va a coincidir con el estándar del mundo. ¿Y por qué yo no puedo ver eso, papá o mamá? Porque usted es cristiano y nosotros no lo vemos. Pero entonces otro va a decir, mira, como son cristianos, no están en nada. Pero estamos guardando el corazón de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Ustedes que tienen Netflix en casa, tienen que ver lo que están viendo sus hijos. Hoy las series, y peor, ¿verdad? Si usted no mide o no visualiza. Les he hablado de esto a los padres de la escuela anteriormente. Hay una serie en Netflix, no sé si todavía está, se llama Sex Education. Para quienes no hablan inglés, educación sexual. ¿Y sabe usted que esta serie no está basada en educar sexualmente a los niños? De hecho, es todo lo contrario. Pero nuestros hijos, si tienen un iPad, si tienen una computadora, el mensaje que está tras esa serie es libertinaje y perversión. Pudiéramos hablar de otras series juveniles que no son. Usted se acuerda cuando veíamos el Carrusel de las Américas.
¿Quiénes vieron el Carrusel de las Américas? Bonito, Y aquel muchacho, Cirilo, enamorado de la, ¿cómo se llamaba aquella? ¿Quiénes se acuerdan de Cirilo? Enamorado de aquella chelita rubia, y no lo quería. María, que algo así, ¿verdad? Era María no sé qué. Pero hoy, hermano, esas series ya no existen. Esas ya no. Iglesia amada, niños y jóvenes, el hogar de padres sanos no siempre va a coincidir con el estándar del mundo. ¿Alguien está de acuerdo? Dice amén. Ahora, hay otro tema aquí también muy bonito, porque, hermano, cuidado con el riesgo que tenemos. A veces queremos darle lo mejor a nuestros hijos y queremos ponerlos en una actividad deportiva. Y no tengo nada contra el deporte. Qué bueno, meta a su hijo a deporte en lugar que esté ahí en el celular, o que esté en el Wii, o que esté en cualquier cosa. Métalo a jugar lo que sea, a elevar piscucha, cometa, pues lo que sea. Pero por ejemplo, a veces, las actividades extracurriculares o deportivas muy bonitas son los días domingos. Y el mensaje que usted le da a su hijo, entonces usted dice, voy a empezar, y ok, ¿verdad? Si yo pudiera allá una vez al tiempo. Bueno, usted dice, voy a meter a mi hijo en una actividad porque va a ser un buen deportista, un buen futbolista, un buen beisbolista, lo que sea, está bien. Pero usted dice, juegan los domingos, y usted deja de venir al culto y ni se congrega los martes. Al final, usted lo que le está diciendo a su hijo es, Dios en nuestra familia no es importante. Dios, los cultos y todo eso es negociable. Ojo, no tengo nada en contra del deporte, me gusta el deporte, y usted métase al deporte y abone en el deporte. Pero cuando ponemos algo en eso, cuidado. Un padre sano no siempre será exitoso para el mundo. Amén. Así que cuidado con todo lo demás. Mire, primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No persiga lo del mundo. A nuestros hijos debemos de perseguir, y por eso no coincide, no cuaja, no queda cabal. Ahora, ¿cuál es el estándar entonces? Lo que acabamos de leer. El estándar de crianza va a depender de cuál es nuestra prioridad. Yo pregúntele a quien está al lado, que es padre de familia, o que es tío, o que algún día van a ser papá. ¿Cuál es tu prioridad? Y lo que está diciendo el salmista acá, mire qué lindo lo que dice el salmista. Abriré mi boca, ¿a dónde? Abriré mi boca, ¿a dónde? En proverbios. O sea, voy a estar con mis hijos y les voy a enseñar la palabra, los consejos de sabiduría. Voy a abrir mi boca en proverbios, dice el salmista. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a nuestros hijos. Mire qué lindo es esto, hermano. Mire qué precioso. Cuéntale acerca de las gloriosas obras de Dios en tu vida, sobre el poder de Dios, lo que Dios está haciendo, las maravillas. Yo quiero preguntarle ahora, quienes somos padres, ¿cómo le dices a tus hijos que Dios es fiel? ¿Cómo le dices a tus hijos que Dios es sanador? ¿Cómo le dices a tus hijos que Dios es bondadoso, que es misericordioso, si tú no conoces a ese Dios? Tú necesitas conocer al Dios de la palabra para que puedas decir a tus hijos, este Dios de la palabra que tú estás leyendo ahí, yo lo he conocido, yo lo conozco. Dice el salmista, yo les enseñaré todas las cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. Qué bonito, ¿verdad? Qué lindo. Aquellos que tienen un recuerdo de sus padres dándole un consejo bíblico. Yo no lo tengo, pero ¿sabe qué? Mis hijos hoy sí lo tienen. Mis hijos hoy sí pueden tener un devocional cada día antes de dormirse con la mamá. La mamá lo hace, de verdad, y Cristal se luce haciendo esa labor con ellos. Porque la mayoría de veces, ¿verdad? No, yo no puedo estar ahí. Cuando ellos ya están dormidos, no logro, pero Cristal sí lo está haciendo. Y ellos van a tener este recuerdo de lo que está diciendo. Mire, versículos 6 y 7.
para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Así que, hermanos, si queremos que nuestros hijos nos imiten, que ellos puedan ser instruidos, contémosles lo que Dios hace. Amén. Contémosles de ese Dios fiel, de ese Dios proveedor, de ese Dios amoroso, de ese Dios que nosotros hemos conocido. Puede usted hablar lo que usted quiera con sus hijos, puede hablarles de fútbol, está bien, hablarles de tecnología, pero no deje de hablarles de Dios. Amén. Principio número 3. El hogar de padres sanos, habla lo que Dios ha hecho. ¿A dónde? En sus vidas. Lo que Dios ha hecho en mi vida. Saben que vamos a ir luego ahí a estos versículos. Vaya buscándolos, por favor. ¿Quiénes conocen a Adam Sandler? ¿Quiénes conocen a Adam Sandler? Sandler, ahí más o menos. Es un actor cómico. Tiene la capacidad de hacerte reír en un momento y hacerte llorar en otro. O sea, es tremendo, ¿verdad? Pero también Adam Sandler en su carrera tuvo películas con bastantes expresiones, llenas de malas palabras, lleno de un montón de cosas, ¿verdad? Y en una entrevista, y de hecho también tengo entendido que grabó un CD o que grabó una canción en la cual está llena de un montón de malas palabras. Y en una entrevista, él hace poco, no es cristiano, pero él dijo: estoy arrepentido de lo que yo he hecho y lo que he grabado, porque quedó ahí. Y estoy pensando en cuando los compañeros de mis hijos le digan: ¿ya viste el video de tu papá donde canta aquella canción? Y él dice: estoy arrepentido de haber hecho eso. No sé en qué momento lo hice. Y ahí yo creo que, no sé, ese hombre no es cristiano, pero la moral le está diciendo: dejaste un mal mensaje a tus hijos. Yo creo que varios de nosotros también a veces, yo les he contado, ¿verdad? A veces mis hijos nos preguntan, hablamos. Yo he abierto mi corazón con ustedes y les he contado que en mi juventud yo empecé a tatuar mi cuerpo, empecé a hacerlo. Algún día vamos a hablar abiertamente de eso, ¿verdad? O pudiéramos platicar bastante bíblicamente también referente a eso. No juzgo a alguien que lo tenga o algo, estoy hablando desde mi perspectiva. Pero una vez Evan me decía, ¿verdad, papá? Y cuando yo sea grande puedo ponerme un tatuaje. ¿Qué le digo yo? Y cualquiera pudiera decir: ¿qué le va a decir el pastor a Evan? Y yo le dije: hijo, esa va a ser tu decisión. Yo te puedo aconsejar lo que yo he vivido, yo te quiero decir que no lo hagas. Y más adelante yo te voy a explicar exactamente por qué tú no debes de hacerlo. Porque a mí nadie me dijo eso. Es más, el consejo de mi mamá era, y a veces cuidado con estos consejos, porque el consejo de mamá era: mientras vivas en esta casa, cuidado y te lo haces. El consejo es: solamente mientras estés aquí no te lo hagas, pero después te lo haces. Pero nunca tuve una instrucción. Ojo, ¿verdad? Mis padres no estaban educados en esto, no estaban capacitados en esta área, pero nunca me dijeron por qué no. Es como cuando hablamos a nuestros hijos de las relaciones sexuales: cuidado y lo hace. Explíquele por qué no debe de hacerlo. Explíquele las consecuencias. Mientras estén en esta casa no vengas tomado y fumado. Mal consejo. Dígale: mira, no debes de tomar y fumar porque esto es lo que sucede, esto es lo que pasa, y hablemos de eso. Entonces, quienes nos hemos equivocado, podemos hablar a nuestros hijos desde la perspectiva de: mira mi error y por eso tú no debes de hacerlo. Ahora, yo le dije a Evan, ahorita todavía es un niño, más adelante va a comprender, y estoy seguro que mi objetivo es llegar a su corazón. Y yo cometí un error en el cual nadie me orientó, nadie me dijo: mira, no lo hagas por esta razón, esto, lo otro. Yo me quería tatuar el Apocalipsis, hermanos, completo, ¿va? Estaba ahí hasta yo en la iglesia diciendo: me voy a hacer tatuajes cristianos, decía yo. No existen, no hay. Pero ahora a mi hijo yo le dije: no lo hagas. Va a ser tu decisión.
pero estoy seguro que tú algún día vas a ser grande como yo y vas a pensar como yo pienso. Y puedes hablar a tus hijos desde tus errores. No tomes, ¿sabes por qué? No fumes, ¿sabes por qué? No mujeres, hijo, ¿sabes por qué? Hija, cuídate, ¿sabes por qué? ¿Alguien está conmigo y me está entendiendo? Dice amén. Habla de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Vean estos versículos. Fíjense que el apóstol Pablo se enfrentó con esto. No tengo el versículo en pantalla, pero el apóstol Pablo había cometido un montón de errores antes de ser un cristiano, antes de ser un creyente, antes de que tuviera un encuentro personal con Jesús. Y él en Hechos capítulo 22 del versículo 4 y 5, si usted está en su Biblia, lo lee por favor. Y él dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. O sea, era un perseguidor de cristianos. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen ahí, para que fuesen ¿qué? Castigados. Pablo le está hablando a la iglesia de sus errores, de lo que él había, en la manera que él había fallado y la manera errónea o cegada en la que él vivía. Pero mire por favor, vaya conmigo a primera carta de Timoteo, capítulo 1, verso 12 al 16. Pablo dice: cometí errores, pero el Señor ha hecho la obra en mi vida. Padres, abramos nuestro corazón con nuestros hijos. Todo en el momento oportuno y en el momento correcto. Miren, ya no es tiempo de andar hablando así como que si, ay, vea, fíjate, hijito, que esto y no. Miren, el enemigo, Satanás, ya no es sutil. Usted puede escuchar las canciones que andan sonando ahí en la radio. Usted puede escuchar las canciones cuando va al supermercado. Y usted todavía le está diciendo a su hijo que la cigüeña lo trae. Usted todavía le está diciendo a su hijo que, ¿verdad? Que, ay, los pajaritos vuelan, ¿verdad? Porque, qué sé yo, ¿verdad? Son mágicos. No, empecemos a hablar de esa manera. Y podemos nosotros decir: mi error en la edad correcta, en la madurez correcta, fue este. Yo no quiero que te pase esto. Miren lo que dice a Timoteo. ¿Está conmigo? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Está diciendo: yo no merecía esto, habiendo yo sido antes, ¿el qué? Lee conmigo, ¿qué dice que era antes el apóstol Pablo? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. ¿Cuántos de nosotros en nuestra ignorancia cometimos un montón de errores? Bueno, ustedes no, es que ustedes son ángeles. Yo en mi ignorancia he cometido un montón de errores. Y en algún momento, cuando Evan y Zoe tengan la edad, yo les voy a decir: hijo, en mi ignorancia yo cometí estos errores. Y esta fue la factura, y esta es la factura, y esta es la consecuencia. Amén. Versículo 14: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Y yo estoy seguro que yo le diré eso: mira, hijo, yo a saber a dónde estuve. Mira, Evan, yo no sé dónde estuviera ahorita, ni papá tuviera voz, pero la misericordia de Dios fue más grande. Y estamos aquí porque Dios nos ama y me amó y tenía un propósito para mí y para ti, que yo fuera tu papá. Amén. Pero por la gran misericordia de Dios, dice que el apóstol Pablo, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Mire el apóstol Pablo que dice: de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de crecer en él para vida eterna. ¿Por qué le digo esto, hermano? Le digo porque todos nosotros hemos pecado y necesitamos, yo no sé
es un consejo. Hágalo si a usted bien le parece. Si no le parece, no lo haga. Es un consejo. Pero nuestros hijos necesitan ver que no tienen padres, ¿verdad?, que caminan en las nubes. Necesitan saber que tienen padres que han batallado, que hemos bregado. También fuimos jóvenes, también fuimos niños. También nos enfrentamos con varias tentaciones en las cuales ellos van a enfrentar. ¿Usted qué cree que necesitan nuestros hijos? Que nos presentemos a ellos ante, como verdad, no, abrir nuestro corazón. Por eso este principio es: el hogar de padres sanos es aquel que habla de lo que Dios ha hecho en su vida. Necesitamos decirle a nuestros hijos que una de las mayores maravillas de Dios y la obra que el Señor ha hecho fue salvarnos a nosotros. Amén. Termino con esto. Número 4. El hogar de padres sanos restauran a sus hijos. Restauran a sus hijos. Levantan a sus hijos. Mire, el amor de madre es increíble. El amor de padre también, pero el amor de madre es algo sorprendente, ¿no? A mí siempre me sorprende esto, ver cómo, por ejemplo, a veces como hay personas que son apresadas y que ya lo llevan, ¿verdad?, aquí, y la mamá, usted lo ha visto, dejen a mi niño, es inocente, y todo, ¿verdad? Y hay un gran amor. Ahora, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, vamos a instruir a nuestros hijos para que nunca lleguen a una situación de esas. Pero nuestros hijos, yo le puedo decir, hoy, mañana y siempre y por los siglos de los siglos, van a fallar. Sus hijos y mis hijos van a fallar. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Es que lo veo bien serio, hermano. Nuestros hijos van a tropezar, van a enfrentarse con una situación, con una mentira, con algo en la escuela, con una situación en casa. De repente agarró el vuelto de las tortillas, qué sé yo, tantas cosas que pueden pasar. Pero los padres estamos llamados a restaurar la vida de nuestros hijos. ¿Alguien dice amén? Si nosotros no restauramos la vida de nuestros hijos, ¿quién lo va a hacer, pues? Y uno de los mayores problemas que tenemos es, queremos que los pastores, que los líderes, que los de niños se encarguen de restaurar la vida de nuestros hijos. Y algunas veces, claro, el Señor les usa como instrumentos, pero el trabajo es nuestro. Me encanta a mí la parábola del hijo pródigo, porque cuando el padre, usted conoce esta historia, cuando el padre vio a su hijo, lógicamente, ¿verdad?, la parábola tiene que ver con Jesús y nosotros. El hermano mayor eran los fariseos. Pero cuando el padre ve a su hijo, ¿qué hace? ¿Ustedes recuerdan qué hace? Yo no me acuerdo. ¿Qué hizo? Corrió, se levantó. Es más, ustedes saben que dentro de la cultura, el hecho de que este hombre corriera implicaba como, porque él era alguien importante, pero era su hijo. Y una vez le prediqué esto a los jóvenes, yo bien me recuerdo, el título de este mensaje era calzado en tus pies y anillo en tus dedos, porque dice que cuando el padre lo vio, lo abrazó, le dijo: Padre, contra ti, contra el cielo he pecado. Él lo abrazó y dijo, o le puso, ¿verdad?, calzado, y le puso su anillo. Tú eres parte de esta familia. Tú eres parte de lo que está acá. Traigan al becerro más gordo. Los padres de hogares sanos, ¿qué pasa? Restauran. Y la restauración para nuestros hijos va a ser una y otra vez. Restaurarlos, restaurarlos, restaurarlos. Falló, restaurémoslo en el amor del Señor. Hablemos de la palabra, claro, ¿verdad? Disciplina, consejo, amor, palabra. Pero el trabajo de restaurar es nuestro. Amén. Póngase de pie, amada iglesia, por favor. Que Dios nos ayude, pudiéramos hablar tanto y ampliar tanto la palabra. Véngase siempre este domingo y véngase el próximo martes. Sé que Dios está hablando a las familias, es importante que Dios lo siga haciendo. Hemos terminado con este versículo, Proverbios 24:3. Con sabiduría
se edificará la casa y con prudencia se afirmará. ¿Cuántos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para ser mejores padres, hermano? Yo la necesito. Yo sé que aquí todos la necesitamos. Todos requerimos esa ayuda del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es quien nos va primero a confrontar a nosotros, nos va a ayudar. Si Él es, hermano, Él es el Dios creador del universo, el Dios de todo. Ay, ¿cómo no nos va a ayudar Él a criar a nuestros hijos? Y también son creación de Él, son hijos suyos y les ama. Amén. Ore por favor conmigo. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, esta noche, junto con mis hermanos, con esta iglesia oramos. Espíritu Santo de Dios, hoy te damos gracias por hablarnos a nuestros corazones. Queremos pedirte, Señor, que nuestros hogares sean hogares de padres sanos. Padres, Señor, que creen en sus hijos, que restauran a sus hijos, que no adoptan una cultura del mundo para educar a los hijos, sino la cultura bíblica, la cultura de la palabra. A pesar, Señor, que no sepamos cómo hacer tantas cosas y en estos días enfrentarnos a una generación perversa y maligna. Hoy oramos, Señor, para que nuestros hijos puedan resplandecer como luminares, como estrellas, en medio de esta generación maligna y perversa. Ayúdanos, Señor, a poder criar hijos sanos, no perfectos, tener familias sanas, no perfectas. Oramos, Señor, para todos los que están acá, que son padres, que usted, mi Dios, Espíritu Santo, les ayude, les respalde, les instruya, les capacite con el poder de tu Espíritu Santo a ser buenos padres. Y quienes no lo son aún, Señor, que vayan atesorando ya la palabra, porque un día, Señor, usted traerá esa bendición a sus vidas y usted les ayude a poder ser buenos padres. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios. Esta noche decimos que tú eres nuestro ayudador, Espíritu Santo. Amén y amén. Si este mensaje te ha tocado el corazón, puede compartirlo con sus amigos, denos like, comparte en las redes sociales. Si tú quieres consejería, llamarnos, acá están los contactos de la iglesia, nuestros números, nuestro correo y también nuestras redes sociales. Estamos para servirte.